Machaca, médico oftalmólogo especialista en oculoplastia. Yo trabajo en el seguro, algunos de ustedes ya me conocen. Primero, las disculpas del caso. La charla debió ser el día 17, pero bueno, ese día yo tuve que en realidad viajar, por eso no pude hacer la charla. Sé que andamos algo atrasados con las charlas de oftalmología, pero bueno, ya nos ponemos al día. Entonces, el tema que nos toca hablar hoy día es el sistema lagrimal. Como sabrán, el sistema lagrimal tiene dos componentes. Tiene la vía, la vía secretora. Ay, no puedo. No puedo compartirlo porque me está complicando la existencia. Dame un ratito. Ok, ahora sí lo ven, ¿no? ¿Completo? No se ve completo, doctora. Se ve todas las diapos de un costado. O sea, no se proyectado. No puede ser. Me va a dar algo. ¿Por qué no se proyecta? No sé qué le pasa. Ahí se movió la diapositiva a la siguiente. Ya, pero quiero proyectarla completa y no puedo. ¿Ahí lo ven? ¿Completo? No, doctora. En mi computadora sí está completo, pero ustedes no lo pueden ver. Igual no lo ven, ¿verdad? Ay, Dios. No lo puedo, no sé por qué no puedo ampliar la presentación. Bueno, ahí lo logran ver, algo se llega a ver. Ahí estamos en la diapo que dice riego sanguíneo. A ver, trata de mover la diapositiva. No me permite ni siquiera mover. Con las teclas de adelante y atrás. Tampoco. Ay, no puede ser. Mira, necesito... Nada, no se mueve. ¿Ahorita usted estaba en su pantalla viendo toda la diapo grande o en pequeño? En grande. A ver, vaya de nuevo a la diapo pequeña y ahí trate de moverla. A ver. ¿Ahí lo ven? Ahí sí se ve la diapo, a ver, trate de mover. ¿Ahí la ven? Está de acuerdo, pero no se mueve. Ay, no puede ser. No, si no, doctora, ahí se movió. O sea, trate de moverlo, pero sin proyectar la pantalla en diapo grande. Ahí en diapo chiquita puede... Ahí lo ven, Sí. Sistema lagrimal, ¿verdad? Sí, ahí sí. Ya. ¿Y ves que sí? ¿Lo muevo? Sí. Ahí sí está pasando. Ok, entonces vamos a trabajar así. Entonces, el sistema lagrimal tiene dos componentes, chicos. El aparato secretor, que está formado por la glándula lagrimal principal y algunas accesorias, y el aparato excretor, que es todo el sistema de vías lagrimales, el sistema de drenaje. Entonces, hablando de la glándula lagrimal, que es parte del aparato secretor, esta se encuentra en la región superexterna de la órbita, exactamente en la fosa lagrimal del hueso frontal. Está dividido en dos partes, en la porción orbitaria y en la porción palpebral. Y esta está dividida por el ligamento de Whitnall, que es parte o forma parte del tendón del músculo elevador del párpado.
Irrigada por la arteria lagrimal, que es una rama de la arteria oftálmica, su sistema venoso, en realidad todas las venas lagrimales van a dirigirse hacia la vena oftálmica superior. Van a seguir el mismo trayecto de la arteria, ¿no? Estas venas lagrimales también van a recibir venas de los músculos recto superior y el recto externo. El sistema linfático aquí en la glándula lagrimal es escaso. Todos se dirigen hacia la fosa temporal, preauricular y la submaxilar. Entonces, aparte de la glándula lagrimal principal, existen las accesorias. Estas accesorias son las mucosas, acuosas y lipídicas. De las mucosas tenemos las células caliciformes, que estas se encuentran en la conjuntiva vulvar, las criptas de Henle, que estas se van a encontrar en la conjuntiva tarsal del ojo, las glándulas acuosas, que tenemos las de Krauss, las de Goldfried y las células de Mans. Estas, como su nombre lo dice, son acuosas, y la principal es la que se encuentra en el fondo de saco, o sea, las de Krauss, como ven ustedes en esa imagen. Las glándulas lipídicas las vamos a encontrar en todo el espesor del párpado. La principal es la glándula de Meibomio. También tenemos la de Zeiss y las de Moll. Entonces, ahora hablando de la parte excretora de las vías lagrimales, esta tiene dos porciones, la vertical y la horizontal. La vertical, que está formada por los puntos lagrimales, que es lo que ustedes ven cuando vierten el párpado inferior o superior. Entonces, empezamos con los puntos lagrimales, continúan con los canalículos. Este canalículo puede ser, también tiene una porción vertical y una porción horizontal. Estos se van a unir y van a formar un conducto común. Este conducto común va a terminar con la porción vertical, que es el saco lagrimal y el conducto nasolagrimal. El saco lagrimal mide aproximadamente unos 15 milímetros y el conducto nasolagrimal mide aproximadamente unos 17-18 milímetros. Este conducto nasolagrimal termina en el meato inferior. Por eso cuando ustedes lloran tienen bastante secreción nasal. En todo el trayecto de la porción vertical del sistema de drenaje existe una serie de válvulas. Como ven en esta imagen, existe una serie de válvulas que van a evitar el reflujo de aire y de secreción nasal hacia el conducto o hacia el saco nasolagrimal. ¿Cuáles son las principales aquí? Las válvulas de Rosemuller y la de Hasner. Esta válvula de Hasner, que está abajo en la parte inferior, es importante. ¿Por qué? Porque aquí el 80% de los recién nacidos nacen con una obstrucción de esta válvula, porque hay una membrana sobre esta valvulita que los recién nacidos nacen con esa obstrucción y por eso tienen un lagrimeo constante. A medida que van creciendo, esa valvulita se va abriendo, se termina de perforar, pero en algunos pacientes, un 30% aproximadamente, esa válvula no se permeabiliza. Por lo tanto, al paciente hay que hacerle masajes, hacerle dígitopresión para generar presión negativa sobre esa zona, sobre el saco lagrimal, para permeabilizar esa valvulita que es la válvula de Hasner, que es la causante de las obstrucciones de las vías lagrimales en recién nacidos. La irrigación del sistema de drenaje está dado por la arteria oftálmica, la angular, que es rama de la fascia, y la maxilar interna. El retorno venoso por las venas oftálmicas, en este caso las inferiores, y por la vena angular. Los linfáticos igual son escasos, todos se dirigen hacia las submaxilares y está inervada la parte sensitiva por el quinto par craneal y la motora por el séptimo par craneal. Ahora, una vez que se produce la secreción por la glándula lagrimal, esta lágrima va a llegar a la superficie del ojo. Pero la lágrima no solamente es agua, tiene tres componentes. El componente lipídico, el componente mucinoso o moco y el componente acuoso. ¿Cuál es la capa más amplia? La capa acuosa, y la más delgada es la capa lipídica. ¿Cuál es la que está en contacto con la superficie de la córnea? La mucinosa, ¿no? Esa capa de mucina está producida o la genera las células caliciformes, ¿ya? Como lo mencioné hace un momento, las células caliciformes se encuentran en la conjuntiva
bulbar, ¿no? En esta zona que estoy señalando, no sé si ven, si señalo o no, pero en la zona bulbar. Las glándulas de meibomio están, como les mencioné, igual en todo el espesor del párpado, y la glándula lagrimal, que es la que produce la capa acuosa en su mayoría, en un gran porcentaje producidas por la glándula lagrimal. Entonces, la capa interna, que es la mucina, como les dije, está producida por las células caliciformes y las criptas de Henle. Estas tienen glucoproteínas. ¿Cuál es la función de la capa interna o de la mucina? Esta se va a adherir a la superficie a través de una cobertura hidrofílica que es temporal y se adhiere a la superficie hidrofóbica, lo que permite que se distribuyan las lágrimas sobre la superficie del ojo. Esta capa va a evitar que la córnea se deseque, ¿no? Igual atrapa microorganismos para luego arrastrarlos hacia el lago lagrimal. Entonces, esta capa lo que le va a dar es estabilidad, va a mezclarse con la capa acuosa. No es que están divididas así como sale en el dibujo. La capa acuosa y la capa mucinosa, la mucina, se mezclan, ¿no? Se mezclan y se adhieren. Y encima de estas viene la capa lipídica. ¿Cuál es la función de la capa intermedia o la capa acuosa? Esta es la más gruesa, mide 7 micras. ¿Cuál es la función principal de esta? Esta es oxigenar, nutrir, le va a dar proteínas a nuestra superficie. Esta, como les mencioné, la capa acuosa la produce la glándula lagrimal principal en su mayoría, ¿no? Entonces, su función principal aquí es nutrición de la córnea e inmunidad. Luego viene la capa lipídica. Esta capa lipídica es la más delgada, 0.1 micras. Es producida en su mayoría por las glándulas de meibomio. ¿Cuál es el contenido principal? Es ésteres de colesterol y otros lípidos. ¿Cuál es la función de la capa lipídica? Esta va a evitar la evaporación de la capa acuosa. Entonces, es importante que llegue la capa lipídica a través de las glándulas de meibomio hacia la superficie. Si esta no llega, la capa acuosa se va a evaporar mucho más rápido, ¿no? Entonces, esto va a evitar, esa capa lipídica va a evitar que estemos lagrimeando constantemente. Esto es como un sellito de agua que va a haber en la superficie del ojo. ¿Cómo funciona la bomba lagrimal? Toda la secreción lagrimal, toda la glándula, toda la lágrima que se produce por la glándula lagrimal va a llegar hacia el canto interno del ojo. Esto, parte de la lágrima se va a evaporar y otra parte va a discurrir o fluye hacia los márgenes, tanto el superior como el inferior, en su mayoría el inferior, entra por los canalículos por capilaridad y por la presión negativa que tiene va a generar una succión y se va hacia el conducto nasolagrimal. Entonces, cada vez que nosotros parpadeamos, el músculo orbicular, sobre todo la parte pretarsal y preceptal, se van a contraer. Esa contracción va a crear esa presión negativa, esa succión, llevando las lágrimas de los canalículos hacia el saco lagrimal. Después, una vez que ya hicimos el parpadeo y abrimos los ojos, este músculo se va a relajar. Por lo tanto, va a crear una leve presión positiva y esta, con ayuda de la capilaridad, nuevamente va a hacer que se llene, claro, de manera parcial, el saco lagrimal. Y esto es un círculo, ¿no? El parpadeo contrae, luego se relaja y de esa manera, por capilaridad y succión, se dirigen las lágrimas hacia el saco lagrimal y al conducto nasolagrimal. Entonces, alguna alteración de esa bomba va a generar lagrimeo epíforo en el paciente. Entonces, en los pacientes que llegan con síntomas que nos hagan pensar en una obstrucción de vías lagrimales, sea superior o inferior, ¿qué tenemos que hacer en el examen clínico? La historia clínica tiene que ir dirigida. ¿Cuál es el síntoma principal de la obstrucción de la vía lagrimal? ¿Alguno de ustedes me puede decir cuál es el síntoma principal en una obstrucción de vías lagrimales? Los escucho. ¿Alguno de ustedes me puede decir cuál es el síntoma principal en la obstrucción de la vía lagrimal?
¿Alguno de los chicos que han rotado conmigo? Doctora, buenas noches. ¿Podría ser el exceso de lagrimeo? Ajá. O el paciente empezará a lagrimear bastante. Exacto. Entonces, ese es el síntoma principal. Lo primero que va a referir el paciente es lagrimeo. Entonces, en base a ese lagrimeo, ustedes van a hacer su historia. Tienen que preguntar inicio, duración, si es en uno, en los dos ojitos, algo que desencadene, no sé, a veces el aire acondicionado, o los cuadros de alergia, o cuando están conduciendo. Entonces, todos los factores desencadenantes. Antecedentes son importantes. Si el paciente tuvo antecedentes de trauma, no recientes, sino anteriores, cirugías también, infecciones, alergias, todo lo que pueda generar inflamación en la mucosa. Además de síntomas asociados, no solamente viene con lagrimeo, también algunos refieren secreción, ojo rojo, prurito, escozor, todo eso. Ahora, hay que también evaluar en el examen o palpar la glándula lagrimal. Como ya saben, está en la región superexterna, entonces palpan el reborde orbitario y tiene que estar no adherido a la glándula. Tiene que haber un espacio, tiene que el borde estar libre, no tiene que haber adherencias. Entonces yo tengo que desplazar el globo ocular cuando palpo el reborde orbitario. Ahí tengo que examinar si el paciente siente dolor, si hay aumento de volumen. Cuando un cuadro es agudo y no hay un aumento de la glándula lagrimal, entonces el paciente va a sentir mucho dolor cuando le toco esa zona. Cuando esto ya es crónico, es generalmente indoloro y esto es de crecimiento lento. Entonces esto generalmente está asociado a lesiones tumorales. En cuanto a la inspección, como siempre le digo a los chicos que están conmigo, la inspección es desde afuera. No solamente enfocarnos en el globo ocular, uno tiene que ver piel, párpados, pestañas, márgenes palpebrales, todo tenemos que examinar. En la piel ver si hay eritema, tumefacción, si hay fístulas, cicatrices, todo tengo que revisar en el párpado, porque si hubiera una cicatriz me puede estar haciendo tracción, por lo tanto me está evertiendo, me va a evertir el punto lagrimal. Entonces tengo que evaluar la posición de los puntos lagrimales, si están permeables, no están permeables, si están en entropio, no en ectropio en el párpado. ¿No? Ver si la epífora es en reposo o es estimulada por algo, eso también se tiene que evaluar, ¿no? Ustedes pueden examinar al paciente y mientras lo van observando, lo van examinando, ven que el paciente está con lagrimeo constante, eso se llama epífora. Hay que palpar el saco lagrimal, ¿ya? No solamente observar el ojo, sino el saco lagrimal que se encuentra en el puente nasal. Si yo hago dígito-presión sobre ese saco y va a salir secreción mucopurulenta, eso quiere decir que hay una infección crónica del saco lagrimal, entonces una dactiocistitis crónica. Entonces el examen clínico es importante, desde la historia, la inspección, todo. Uno evalúa al paciente desde que ingresa al consultorio, uno lo observa desde que ingresa. Luego, ya cuando ya estamos más centrados en lo que es obstrucción, existen varias pruebas. Las pruebas funcionales que puede ser el test de Jones, el 1 y el 2, que es en realidad, una vez hecho el 1 y si es negativo, tenemos que pasar inmediatamente a hacer el test de Jones, el 2. ¿En qué consiste este test? Se instila en el fondo de saco fluoroceína, ¿no? Esto sin anestesia, solamente instilamos un poquito de una lágrima con fluoroceína, que es una sustancia de contraste, y más o menos a los 5 minutos tiene que haber pasado esa fluoroceína hacia el saco lagrimal y el conducto nasolagrimal, por lo tanto, va a salir por la nariz. Entonces, a los 5 minutos le pongo un hisopito en la nariz y yo tengo que recibir esa fluoroceína. Si no recibo a los 5 minutos, o sea, no se tiñe el hisopo con la sustancia de contraste, quiere decir que hay una obstrucción arriba. Entonces, ¿qué hacemos? Inmediatamente usamos el test de Jones 2. Esto quiere decir que ya irrigamos. Voy a irrigar no con la sustancia de contraste, sino con suero fisiológico. Y esto tiene que ser
inmediato, después de la prueba 1, vamos a la prueba 2 y irrigamos. Con esa irrigación vamos a buscar a ver si se quedó en alguna anormalidad que hay en el trayecto, no necesariamente una obstrucción. Igual vamos a buscar si sale la fluoroceína a través de la fosa nasal, ¿ya? Entonces, esas son pruebas. No me va a decir realmente la altura de la obstrucción, pero por lo menos me va a dar un indicio de que algo está pasando, que no hay una buena permeabilidad en el sistema de drenaje. Si veo también que la fluoroceína, esa sustancia de contraste, se ve alta en la lámpara. ¿A qué me refiero? Al menisco lagrimal, ¿no? Cuando se ve alto el menisco lagrimal, normalmente mide 1.5 a 2 milímetros, pero como cuando lo vemos alto, quiere decir que no ha drenado por el sistema de drenaje también. ¿Qué tema? Cuando tenemos estas pruebas positivas, ¿qué más tenemos que hacer? Irrigación y sondaje. Agarramos una jeringa de 3 centímetros o de 5 centímetros con una cánula, no con una aguja, con una cánula. Vamos a dilatar el punto lagrimal y vamos a permeabilizar esa vía con la canulita. Vamos a seguir el trayecto del canalículo superior e inferior. Llegamos al canalículo común, vamos a sentir un tope. Si yo siento un tope durito, vamos bien, pero si siento un tope blando, no tengo que seguir avanzando porque la obstrucción quiere decir que es alta, entonces no puedo seguir insistiendo porque si no puedo crear una falsa vía. Entonces, canalizamos con esta cánula, llegamos al tope duro e inyectamos el cloruro de sodio. Si este fluye libremente, o sea, si el paciente refiere que está pasando, lo siente y traga, lo llega a tragar, eso quiere decir que el sistema está permeable, que no hay obstrucción de las vías lagrimales. Se tiene que probar tanto en el inferior como en el superior. Si al inyectar vemos reflujo por el punto superior, esto quiere decir que hay una obstrucción distal, ¿no? Y si vemos el flujo del mismo punto, esto quiere decir que hay una obstrucción proximal o una estenosis canalicular. Entonces, más o menos nos orienta para saber la permeabilidad y ver el sitio, ¿no? Donde está obstruido, si es una obstrucción alta o si es una obstrucción baja. Esto solamente se instilan unas gotitas de anestesia. El paciente está totalmente despierto, solamente con anestesia local lo ponemos en posición semisentado porque si está permeable el paciente va a sentir que llega secreción retronasal, ¿no? Entonces lo tenemos que hacer sentado o semisentado. Existen pruebas complementarias. Esto, una dacrocistografía, es una radiografía con sustancia de contraste para ver la permeabilidad de la vía. No se utiliza mucho. Podemos pedir una tomografía, como se ven en las imágenes A y B. Estos ya son pacientes operados, en donde están las flechitas rojas. Esos puntitos son pacientes que ya tienen un set de silicón, un set de silicón post cirugía. Estos pacientes ya están operados. Y en la imagen B ven que falta hueso, hay un ostium, ¿no? Cuando uno hace una cirugía de una dacriocistorrinostomía, le hace un huequito a la pared nasal, más o menos de 1 milímetro, perforamos el huesito y ahí se ve en esta tomografía. Entonces, las dacriocistorrinostomías pueden fallar. Estas cirugías funcionan en el 95% de los casos, pero hay un porcentaje que vuelve a obstruir. Entonces tenemos que pedir una tomografía para ver si el ostium se ha cerrado. Generalmente esto en los niños se cierra muy pronto o cuando son muy pequeños también. Y en una resonancia podemos ver aquí la dilatación del conducto nasolagrimal en esta imagen, ¿no? Más en este lado que en este otro. Entonces, estas son pruebas complementarias. Ahora, todo paciente que tiene obstrucción de vías lagrimales, sí o sí hay que mandarlo al otorrino para que le haga una evaluación endoscópica de la fosa nasal, porque a veces hay lesiones que están obstruyendo y no es un problema oftálmico, sino es un problema de otorrino. Entonces, sí o sí hay que mandar a un paciente a una evaluación por el otorrino para una endoscopía nasal. Ahora, patologías en el sistema lagrimal.
esto es importante, diferenciar qué es un lagrimeo y qué es una epífora, son cosas totalmente distintas. El lagrimeo es una hipersecreción que es intermitente, ¿ya? Esto uno le pregunta al paciente, el paciente le va a decir, yo lagrimeo cuando, no sé, estoy en la computadora, cuando salgo a conducir o estoy haciendo mucha lectura, estoy lagrimeando, pero después el resto del día estoy tranquilo. Y la epífora es un exceso de lágrima. Este lagrimeo es constante, permanente, todo el día. Haga lo que haga, el paciente va a estar lagrimeando. ¿Por qué es importante? Porque el lagrimeo puede estar provocado no por una obstrucción de vías lagrimales, sino puede ser una hipersecreción, por una malposición. En cambio, la epífora sí me indica obstrucción del sistema de drenaje, ¿no? Entonces es importante, el lagrimeo es intermitente y la epífora es continua. Entre las causas de lagrimeo y epífora, como les dije, una hipersecreción. Aquí, como ven en la imagen, hay unas lesiones puntiformes que están teñidas con la sustancia de fluoresceína. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una desepitelización corneal. Hay heridas sobre la superficie de la córnea. Esto produce una hipersecreción por estímulo, ¿no? Al haber estas heridas, el paciente va a tener mucha fotosensibilidad y lagrimeo. Falla en la bomba lagrimal. Como ven en la foto, el paciente tiene una parálisis, por lo tanto, la bomba lagrimal no está funcionando porque ese músculo orbicular no se va a contraer porque está paralizado, ¿no? Tiene una parálisis de toda la hemicara derecha. Un drenaje defectuoso. Los pacientes que tienen laxitud del párpado inferior, en este caso un ectropio, el punto lagrimal no hace contacto con el globo ocular, por lo tanto, todo ese sistema de drenaje tampoco va a funcionar porque no hace contacto. En la otra imagen vemos pacientes que tienen, esto sí es una dactiocistitis, es una inflamación, una infección del saco lagrimal y esto es una obstrucción. Aquí sí hay una obstrucción, ¿no? El drenaje es defectuoso por una obstrucción. Ahora, una disrupción del menisco lagrimal. Toda la lágrima que se produce, como les dije al principio, se discurre por el margen palpebral inferior. No sé si llegan a ver esta imagen, que está ligeramente teñida, es como un plieguecito más que sale sobre el margen palpebral. ¿Qué es esto? Esto es un exceso de conjuntiva. A esto le decimos conjuntivochalasis. Generalmente lo vemos en pacientes alérgicos y en pacientes adultos mayores. Entonces, hay un exceso de conjuntiva que se repliega sobre el margen palpebral, por lo tanto, no permite que discurra la lágrima hacia el canalículo. Entonces, se rompe antes, hay una disrupción de ese menisco y el paciente también refiere lagrimeo. En cuanto a patologías de la glándula lagrimal, son raras, existen las anomalías congénitas, podemos tener el prolapso congénito de la glándula lagrimal, eso puede generar un poquito de lagrimeo también, pero eso con una cirugía se ancla nuevamente ese prolapso de la glándula, ¿no? Eso es quirúrgico. Ausencia también de la lágrima, de la glándula lagrimal, como ven ahí no se ve la glándula lagrimal. Quistes congénitos también van a generar un poco de lagrimeo, no epífora, solo lagrimeo. Enfermedades que van a provocar también alteraciones de la lágrima. Tenemos la dacrioadenitis aguda o crónica, cuando hay una inflamación de la glándula lagrimal y es dolorosa. También va a haber mucho rojo, lagrimeo, pero este lagrimeo va a ser más por estímulo, ¿no? Por la inflamación que genera. Estos generalmente las dacrioadenitis la vemos en pacientes con enfermedades autoinmunes, también en los síndromes de Sjögren, ¿no? El paciente que tiene síndrome de Sjögren, como hay una alteración de la capa acuosa, porque no hay una producción adecuada de la capa acuosa, entonces hay más moco, hay mucina. ¿Ven cómo está pegado el moco en la superficie de la córnea? Esta córnea está desepitelizada, tiene adherido moco y eso genera sensación de cuerpo extraña, fotosensibilidad y mucho lagrimeo, ¿no? Pero eso no quiere decir que está obstruido, sino que hay una alteración de la córnea.
Tumores. El tumor más frecuente y el benigno es el adenoma pleomorfo o pleomórfico, que es el más frecuente, y dentro de los tumores malignos el cilindroma, que es el más agresivo. Todo esto genera alteración de la producción de la lágrima. Patologías del sistema excretor. Todas las anomalías del sistema, tanto del superior como el inferior. Entonces, del superior, cualquier alteración del punto lagrimal. Puede ser una agenesia, una digenesia o estenosis de los puntos lagrimales. Por eso es importante evertir un poquito el párpado para poder ver si el párpado lagrimal está obstruido, cerrado, hay una estenosis, porque a veces el lagrimeo no es una obstrucción inferior, sino es una estenosis del punto lagrimal. ¿En quiénes vemos esto? En los pacientes que tienen inflamación crónica. ¿Quiénes son? Los pacientes alérgicos, los pacientes con enfermedades autoinmunes, los pacientes diabéticos, pacientes que hacen malposiciones palpebrales, todo lo que genere inflamación crónica va a hacer que el conducto, la luz del punto lagrimal y del canalículo se obstruya. Eversiones del punto lagrimal, como les dije, en pacientes que tienen ectropio. ¿En quiénes son los pacientes que tienen ectropio? En los pacientes adultos mayores. Esto es bastante común en los pacientes adultos mayores. En pacientes que han tenido traumas también, porque genera cicatrices, entonces es un ectropio cicatrizal y que está jalando el punto lagrimal, lo está evertiendo, ¿no? Lo evierte el párpado. Desórdenes canaliculares, una obstrucción superior, inferior o del mismo canalículo común. Todo lo que obstruya, que puede ser dacriolitos, inflamación, una canaliculitis. La más común es el actinomyces israelí. Creo que el otro día entramos a una cirugía con uno de sus compañeros y un pacientito tenía esto, ¿no? Le sacamos muchos cálculos, que es inflamación del canalículo, y sacamos bastantes cálculos del canalículo, ¿no? Entonces, esto es por una infección crónica de este germen, ¿no? El actinomyces israelí. Y también traumas. Todo lo que genere traumas en esta zona va a generar lagrimeo por la obstrucción que genera el proceso de cicatrización. Anormalidades en el sistema inferior, obstrucciones, las dacriocistitis agudas, las dacriocistitis crónicas, dacriolitos, todo lo que obstruya la parte inferior del saco lagrimal y el conducto nasolagrimal. Pueden ser también tumores, papilomas, linfomas, pero todo lo que es tumoración, en realidad, si es que ¿cómo diferenciamos de una dacriocistitis aguda crónica de un tumor? Generalmente, las dacriocistitis, si ustedes ven la parte de la anatomía del párpado, en el canto interno hay un tendón, el tendón cantal medial, que se adhiere a la pared nasal. Cuando la inflamación está por debajo de ese tendón, nosotros sospechamos que puede ser una dacriocistitis. Y si está por encima, tenemos que sospechar que hay una tumoración, ¿no? Entonces, todas las infecciones por debajo del tendón y una lesión tumoral por encima del tendón cantal. También dentro de estas anormalidades del sistema inferior están las obstrucciones del saco lagrimal en recién nacidos, una obstrucción congénita. Esto puede generar un dacriocistocele, una obstrucción congénita, por lo que les mencioné hace un momento, los recién nacidos tienen este bloqueo de esta válvula, de la válvula de Hasner, ¿no? Que esta en realidad se permeabiliza al año. Yo creo que el 90% ya están con las vías permeables, ¿no? Y las adquiridas, que son todos por traumatismo. Puede haber una obstrucción del sistema inferior como del superior por traumas e inflamación crónica de toda esa mucosa, de todo ese trayecto, ¿no? Todo eso puede provocar obstrucción. Entonces es importante en estas patologías averiguar los antecedentes para poder ir y dirigirnos. Ahora, ¿cuál es el tratamiento de una obstrucción de las vías lagrimales? Si fuera un recién nacido o unos hasta los 6, hasta el año podemos esperar, si es que hay lagrimeo y a pesar del tratamiento con dígito presión no se permeabiliza esa válvula de Hasner, ¿qué hacemos? Hacemos un sondeo de las vías lagrimales, lo hacemos bajo anestesia,
vamos a canalizar todo el trayecto, canalículo superior, inferior, canalículo común, llegamos con la sonda al tope duro, levantamos la sonda y permeabilizamos la vía lagrimal. Si vemos que no discurre fácilmente, no seguimos intentando porque creamos falsas vías. Eso se hace en los menores de 1 año. Se hace un sondaje, no irrigación, sino sondaje. A través del canalículo con una sonda permeabilizamos. Si a pesar de eso no se permeabiliza, entonces ya vamos a una cirugía. ¿Cuál es la cirugía? La dacriocisto-rinostomía. Entonces tenemos que crear un nuevo conducto lagrimal. Esto en niños esperamos un poco, por lo menos hasta los 5 o 7 años antes de hacer la cirugía, porque ellos tienden a cerrar muy rápido el ostium que hacemos, ¿no? Esa perforación que hacemos sobre la pared nasal. Entonces, una vez que se permeabiliza, se deja un set de silicón que va a quedar ahí formando la nueva vía unos entre 3 a 6 meses en realidad, ¿no? Pasados los 6 meses se retira el set de silicón y vamos haciendo lavados de la vía lagrimal para que se mantenga permeable. Entonces, toda obstrucción de vía lagrimal confirmada, sea superior o inferior, entra a cirugía. La inferior, que es la que tenemos que hacerlo bajo anestesia general, y las superiores, que puede ser quizás una puntoplastia o abrir canalículos, ¿no? Para permeabilizar los canalículos. Entonces, la cirugía que es más agresiva, por así decirlo, y más larga, es la dacriocisto-rinostomía. Muy bien, chicos, esta es la charla que les tenía preparada para el día de hoy. No sé si tienen ustedes alguna pregunta. ¿Están ahí? Sí, doctora, me parece que no hay pregunta. Ok, entonces si no hay preguntas, chicos, les voy a enviar yerco la charla, porque creo que el examen es, no sé si la próxima semana. Sí, es el lunes que viene. Entonces ahí te envío la charla para que puedan estudiarla, ¿no? Okay. Muy bien, chicos, ya que no hay preguntas, nos vemos entonces en la siguiente charla. A ver. Doctor, una consulta. Dime. En el caso de atención primaria, como médico general o como cualquier persona, cualquier médico que esté ahí, nosotros no hacemos nada, ¿no? Solo esterilizamos, le ponemos un parche y le enviamos. Ok, cuando hay una obstrucción, digamos si te llega un niño, ya, un recién nacido, no un recién nacido, unos 3, 4 mesecitos, que son muy frecuentes esas consultas, van las mamás a preguntar al médico general, que ustedes van a ser los primeros en tener contacto con el paciente. Lagrimeo, desde que ha nacido está con lagrimeo y se infecta cada rato. ¿Qué tienen que hacer? Enseñarle a la mamá que tiene que hacerle digitopresión del saco lagrimal. ¿Ya? Entonces, la digitopresión no es frotar, sino es hacer digitopresión sobre esta zona donde está ubicada el saco lagrimal. Se hace digitopresión 10 veces en la mañana, 10 veces en la tarde, 10 veces en la noche, obviamente con las manos limpias, uñas cortas para poder hacer digitopresión. Y eso lo intentamos por 3 meses. Si en 3 meses no permeabiliza, podemos, ahí ya ustedes tendrían que derivar al paciente para hacer el sondaje, ¿no? Pero sí, de todas maneras, cubrirlo con antibiótico, porque ya generalmente el paciente que viene con lagrimeo viene ya con cuadros repetidos de infecciones. Entonces, lo cubren con un antibiótico con corticoide, puede ser tobramicina con dexa, y hasta que lo podamos nosotros evaluar. Pero sí es importante la digitopresión en los pacientes, en los pequeños menores de 1 año. Ahora, en un adulto, si les viene con una dacriocistitis aguda, con la pelota ahí, el absceso gigante, obviamente ustedes tienen que iniciar tratamiento antibiótico y ahí recién derivarlo. Tiene que iniciar tratamiento antibiótico, sobre todo estas dacriocistitis agudas o crónicas se ven mucho en pacientes adultos mayores. Entonces, todas las edades extremas siempre hay que tenerle cuidado. Entonces, lo cubren con antibiótico y lo deriva.
No van a drenarlo, no drenen, salvo que sea demasiado, que ustedes ya ven el absceso gigante, pueden hacer una punción y drenarlo, ¿no? Y cubrirlo con antibiótico y enviarlo, ¿no? Eso es lo que generalmente se hace en la atención primaria. Muchas gracias, doctor. Ok. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ok. Entonces, al no haber preguntas, me despido. Que tengan buena noche. Ya nos vemos en la siguiente.